La sala magna del Palacio de Justicia de Ciudad de México guardaba un silencio sepulcral. Los rayos del sol matutino se filtraban por los enormes ventanales, iluminando los rostros tensos de los presentes. El juez Alberto Velázquez, con su toga perfectamente planchada y una expresión de superioridad tallada en su rostro, ajustó el micrófono frente a él. «Que conste en acta», comenzó con una voz que resonó en los rincones más apartados de la sala, que hoy, 14 de marzo de 2025, comparece ante este tribunal el ciudadano Omar Hamid García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de los Estados Unidos mexicanos. Las cámaras de televisión enfocaron al hombre sentado al otro lado de la sala. Omar García Harfuch, con su característica expresión imperturbable, mantenía la postura recta y la mirada firme que lo habían definido durante su carrera. El hombre que había sobrevivido a un atentado con más de 400 disparos 5 años atrás, ahora enfrentaba un tipo diferente de fuego cruzado. «Secretario García Harfuch», continuó el juez, arrastrando cada sílaba como si saboreara un manjar exclusivo. «¿Sabe por qué ha sido citado a esta audiencia especial?» García Harfuch se inclinó hacia el micrófono. «Según el citatorio, señoría, para responder a preguntas relacionadas con mi gestión como coordinador estatal de la Policía Federal en Guerrero durante 2014. El juez Velázquez sonrió con malicia, un gesto casi imperceptible que las cámaras no captaron, pero que García Harfuch registró de inmediato. Algo no encajaba. Esta no era una audiencia ordinaria. Efectivamente, secretario, aunque hay detalles que el citatorio omitió deliberadamente. El juez levantó un sobre amarillo sellado. Tengo aquí documentos que podrían reescribir no solo su carrera, sino la historia reciente de este país. Los periodistas presentes se enderezaron en sus asientos. La audiencia, que había sido anunciada como un procedimiento rutinario, comenzaba a tomar un cariz mucho más dramático. «Su señoría», intervino el abogado de García Harfuch. «Mi cliente no ha sido informado del alcance específico de esta investigación, lo que constituye una violación a su derecho de defensa adecuada». El juez Velázquez desestimó la objeción con un gesto despectivo. «Abogado, su cliente no está aquí como imputado, todavía. Está aquí como funcionario público para aclarar ciertas inconsistencias». García Harfuch estudió la sala discretamente, identificó a sus 3 guardias personales ubicados estratégicamente, pero también notó rostros desconocidos entre el personal de seguridad del juzgado. En la primera fila, su esposa Marcela lo observaba con preocupación contenida, y en un rincón apartado, parcialmente oculto por una columna, reconoció a un hombre que no debería estar allí, el general Aguirre, supuestamente fallecido en un accidente 2 años atrás. ¿Reconoce esta firma, secretario? El juez proyectó en la pantalla principal un documento ampliado. García Harfuch entrecerró los ojos. Era su firma, pero el documento no le resultaba familiar. «Parece mi firma, su señoría, pero necesitaría ver el documento completo para contextualizarla». «Oh, le daré contexto», respondió el juez, ahora sin ocultar su tono burlón. «Este es un acta de la reunión sostenida el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Una reunión a la que usted ha negado repetidamente haber asistido». Un murmullo recorrió la sala. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 estaba grabada en la memoria colectiva mexicana, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. «Creo que hay un error», respondió García Harfuch con calma estudiada. «Ya he declarado oficialmente que en esas fechas me encontraba comisionado en Michoacán». ¿Un error? El juez soltó una carcajada breve y seca. «¿Crees que tu apellido te protegerá esta vez? ¿Crees que ser nieto de quien masacró estudiantes en Tlatelolco te da inmunidad?» García Harfuch permaneció impasible ante la provocación, pero sus manos, ocultas bajo la mesa, se tensaron. El juez estaba yendo demasiado lejos, demasiado rápido. No era el procedimiento habitual. «Su señoría, objeto la forma en que se dirige a mi cliente», intervino nuevamente el abogado. «Silencio», ordenó el juez. «Tengo en mis manos pruebas que podrían destruir no solo tu carrera, secretario, sino todo lo que representa tu familia, todo lo que la presidenta Sheinbaum ha construido en materia de seguridad». García Harfuch
Miró directamente a las cámaras, consciente de que la transmisión estaba siendo seguida en vivo desde Palacio Nacional. Sus años en inteligencia le habían enseñado a reconocer una trampa cuando la veía, y esta era una trampa elaborada con precisión. «Señoría», dijo con voz clara y firme, «no sé qué pretende con este espectáculo, pero estoy aquí para colaborar con la justicia, como siempre lo he hecho». El juez Velázquez sonrió mientras mostraba otro documento sellado. La reunión de 2014 en Guerrero. ¿Le refresco la memoria, secretario? Tenemos el testimonio de 3 testigos protegidos que lo sitúan allí, discutiendo con Tomás Cerón y Jesús Murillo Caram la fabricación de lo que después se conocería como la verdad histórica. Las cámaras de los periodistas captaban cada expresión. El público presente contuvo la respiración. Nadie podía imaginar que en los próximos 7 minutos la vida de ambos hombres cambiaría para siempre. Omar García Harfuch sentía el peso del apellido García como una losa sobre sus hombros. Las miradas de desprecio y los murmullos en la sala se intensificaron tras la mención de Tlatelolco, la masacre de 1968, donde su abuelo, el general Marcelino García Barragán, entonces secretario de Defensa, había participado en la represión sangrienta contra estudiantes, una mancha en la historia familiar que lo perseguía a pesar de no haber nacido siquiera para entonces. «Secretario», continuó el juez Velázquez, disfrutando del momento, ¿le resulta familiar el nombre de Francisco Salgado Valladares? García Harfuch mantuvo su expresión neutra, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Salgado Valladares había sido un policía municipal de Iguala, actualmente cumpliendo condena por su participación en la desaparición de los normalistas. Lo conozco por los expedientes del caso Ayotzinapa, señoría. El juez consultó unas notas. ¿Solo por los expedientes? ¡Qué extraño! Porque tengo aquí registros telefónicos que muestran 23 llamadas entre su número personal y el de Salgado Valladares durante septiembre de 2014. El murmullo en la sala se intensificó. Los periodistas tecleaban frenéticamente en sus dispositivos. «Eso es imposible», respondió García Harfuch, genuinamente sorprendido. Cualquier comunicación oficial con autoridades locales habría sido a través de los canales institucionales, no desde mi teléfono personal. Sin embargo, insistió el juez, aquí están los registros, proporcionados por la compañía telefónica bajo orden judicial. García Harfuch miró de reojo a su abogado, quien parecía tan desconcertado como él. Esos registros tenían que ser falsificados, pero ¿cómo demostrar la falsificación en este momento? Su señoría, solicito tiempo para revisar esos supuestos registros con un perito en telecomunicaciones. Es evidente que han sido alterados. El juez Velázquez fingió considerar la petición. Me temo que no será posible, secretario. El tiempo de esta audiencia es limitado y tenemos mucho material que cubrir. En la primera fila, Marcela, la esposa de García Harfuch, intercambió una mirada con el jefe de escoltas del secretario. Un mensaje silencioso pasó entre ellos, y el escolta sacó discretamente su teléfono. «Pasemos a otro tema», continuó el juez. El 28 de octubre de 2014, usted participó en una reunión en la Ciudad de México con altos mandos de la entonces Procuraduría General de la República, ¿correcto? García Harfuch decidió cambiar de estrategia. El juez claramente tenía una agenda, y seguir a la defensiva solo lo haría parecer culpable a ojos del público. Su señoría, antes de continuar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta audiencia? Porque hasta ahora solo veo acusaciones basadas en documentos que no han sido compartidos con mi defensa, violando el debido proceso. El juez se removió incómodo en su asiento. No le corresponde a usted cuestionar los procedimientos de esta corte, secretario. Al contrario, replicó García Harfuch con firmeza renovada. Como ciudadano mexicano, tengo derecho a un juicio justo. Y como servidor público, tengo la obligación de señalar irregularidades en el proceso judicial. El juez golpeó su mazo con fuerza. Suficiente. No convertiré esta audiencia en un debate sobre procedimientos. Responda a la pregunta sobre la reunión del 28 de octubre. García Harfuch decidió jugar su primera carta. Según los registros oficiales de la institución, ese día me encontraba en Chilpancingo, coordinando operativos de búsqueda.
Si existe algún documento que me sitúe en la Ciudad de México ese día, es falso. En ese momento, un oficial de la corte se acercó al juez y le entregó una nota. Velázquez la leyó rápidamente y su expresión cambió por un instante. «Haremos un receso de 10 minutos», anunció abruptamente, levantándose. La corte retomará la sesión a las 11:30 horas. Mientras el juez abandonaba la sala, García Harfuch observó cómo el misterioso general Aguirre también se escabullía por una puerta lateral. Las piezas comenzaban a encajar en su mente. Esto no era solo un ataque contra él. Era una operación coordinada con objetivos mucho más amplios. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el texto era inconfundible. «La presidenta está viendo todo. Aguanta. Refuerzos en camino». El receso se extendió más de lo anunciado. Cuando el juez Velázquez regresó a la sala, su semblante había cambiado. La arrogancia inicial parecía haber dado paso a una determinación más fría y calculada. «Se reanuda la sesión», anunció secamente. García Harfuch había aprovechado los minutos para conferenciar con su abogado y enviar mensajes cifrados a su equipo de confianza en la secretaría. Algo grande estaba ocurriendo y necesitaba más información para entender completamente el panorama. «Secretario García Harfuch», continuó el juez, «tengo entendido que usted dirigió personalmente la detención de Dámaso López Núñez, alias el licenciado, en mayo de 2017, cuando era titular de la Agencia de Investigación Criminal. ¿Es correcto?» García Harfuch asintió. «Sí, señoría. Fue una operación coordinada entre varias dependencias federales. Una operación exitosa, sin duda», concedió el juez con un tono que sugería irónicamente lo contrario. «Sin embargo, tengo aquí una declaración firmada por un testigo protegido que afirma haberle entregado personalmente a usted, secretario, la cantidad de $3 millones provenientes de Los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa, como pago para asegurar la captura de López Núñez, quien disputaba el control del cártel con los hijos de El Chapo Guzmán». Un jadeo colectivo recorrió la sala. La acusación era explosiva. El máximo responsable de la seguridad nacional habría actuado como mercenario para una facción del narcotráfico contra otra. «Esa acusación es completamente falsa», respondió García Harfuch con firmeza. «Es parte de una campaña de desprestigio orquestada por quienes no quieren que México avance en su lucha contra el crimen organizado». El juez sonrió con suficiencia. «¿Niega entonces haber recibido pagos del crimen organizado en cualquier momento de su carrera?» «Lo niego categóricamente. Y niega también que su patrimonio actual incluye propiedades en San Diego, California y en Los Cabos que no corresponden con sus ingresos como servidor público». García Harfuch apretó la mandíbula. «Mi declaración patrimonial está en orden y a disposición de las autoridades competentes. No poseo propiedades en el extranjero». El juez desplegó en la pantalla principal documentos que parecían escrituras de propiedad y estados de cuenta bancario. «Tenemos aquí copias de escrituras de 2 propiedades. Una casa en La Joya, San Diego, valuada en $2.3 millones y una villa en Los Cabos con valor de 1.8 millones, ambas adquiridas en 2018 bajo empresas fantasma que, según nuestra investigación, le pertenecen». García Harfuch estudió los documentos proyectados. Eran falsificaciones excelentes, pero con errores sutiles que solo alguien familiarizado con ese tipo de documentos podría detectar. «Su señoría, esos documentos son falsificaciones evidentes. La firma que aparece como mía no coincide con mi firma legal, y el notario público que supuestamente certificó la compra en San Diego ni siquiera existe». «Qué conveniente», replicó el juez con sarcasmo. «Supongo que también negará que en 2020, tras sobrevivir al atentado en Paseo de la Reforma, recibió un mensaje de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ofreciéndole una tregua a cambio de limitar los operativos contra el cártel Jalisco Nueva Generación en ciertas plazas». García Harfuch analizó la situación. El juez estaba lanzando acusaciones cada vez más graves, sin dar tiempo a refutarlas adecuadamente. Era una técnica diseñada para abrumarlo y hacerlo cometer un error. Y lo más preocupante, ¿cómo conocía Velázquez detalles tan específicos
sobre comunicaciones que efectivamente habían ocurrido. La filtración tenía que venir de alguien muy cercano. Efectivamente recibí amenazas y supuestos ofrecimientos tras el atentado, reconoció García Harfuch. Todos fueron debidamente reportados a mis superiores y documentados en los archivos de inteligencia nacional. El juez Velázquez se inclinó hacia adelante, como un depredador a punto de saltar sobre su presa. ¿Y qué hay de su respuesta a esos ofrecimientos? Porque tengo aquí registros de que los operativos contra el CJNG disminuyeron un 47% en los 3 meses posteriores al atentado. Esa estadística está manipulada, respondió García Harfuch, empezando a perder la paciencia. Cualquier variación en los operativos respondió a estrategias de inteligencia, no a acuerdos con criminales. Mientras hablaba, García Harfuch notó algo extraño, un ligero movimiento en la manga izquierda del juez, donde un pequeño dispositivo asomaba discretamente. No era un reloj ni un brazalete, parecía un transmisor, del tipo que utilizaba el CJNG para comunicaciones encriptadas. De repente, todo encajó. No era casual que el juez conociera detalles tan específicos. No era una simple persecución judicial. Era una trampa elaborada por el propio cártel, usando al sistema judicial como herramienta. «Su señoría», dijo García Harfuch, cambiando completamente su tono, ahora más relajado, casi conversacional. «Veo que está muy bien informado sobre las operaciones del crimen organizado, casi como si tuviera contacto directo con ellos». El juez palideció momentáneamente. «Cuidado con sus insinuaciones, secretario. El desacato a esta corte tiene consecuencias severas». «No es una insinuación», continuó García Harfuch, ahora con el control de la situación. «Es una observación basada en evidencia, como el dispositivo de comunicación que lleva oculto en su manga izquierda. Un modelo específico que solo usa el CJNG para comunicaciones entre sus altos mandos». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las cámaras giraron hacia el juez, quien instintivamente se cubrió la manga con la otra mano. «¡Esto es un ultraje!», exclamó Velázquez, golpeando nuevamente su mazo. «Oficial, retire al secretario de mi sala». Pero García Harfuch continuó, implacable. «Antes de que me retiren, su señoría, me gustaría presentar mis propias pruebas a la corte. Tengo en mi poder grabaciones de sus reuniones con Antonio Oseguera Cervantes, hermano del líder del CJNG, en un rancho en Autlán de Navarro, Jalisco, hace exactamente 2 semanas. El rostro del juez se transformó, el pánico asomándose a sus ojos. «Silencio. Esto es un insulto intolerable a la dignidad de esta corte». En ese momento, la puerta trasera de la sala se abrió de golpe. 2 hombres con el uniforme de la Guardia Nacional entraron con paso decidido. No estaban en el programa de seguridad oficial. García Harfuch reconoció inmediatamente el peligro. La operación entraba en su fase crítica. El caos se desató en segundos. Los agentes de la escolta personal de García Harfuch reaccionaron instintivamente, posicionándose entre el secretario y los recién llegados con uniformes de la Guardia Nacional. «¡Alto! ¡Identifíquense!», ordenó el jefe de seguridad de García Harfuch, un coronel veterano de operaciones especiales. Los supuestos guardias nacionales ignoraron la orden y continuaron avanzando. «¡Todos al suelo!», gritó alguien desde el fondo, mientras los asistentes y periodistas se lanzaban bajo los bancos buscando protección. García Harfuch, entrenado para situaciones de crisis, evaluó rápidamente sus opciones. Los falsos guardias no habían desenfundado armas, lo que sugería que no pretendían un ataque directo, sino posiblemente un secuestro. El juez Velázquez permanecía extrañamente calmado, como si todo formara parte de un guión preestablecido. «Secretario, por su seguridad, debe acompañarnos», dijo uno de los falsos guardias, intentando sonar oficial. «No irá a ninguna parte», intervino el jefe de su escolta, interponiéndose. En ese preciso instante, García Harfuch notó que el general Aguirre, quien había estado observando desde un rincón, hacía un gesto sutil hacia uno de los balcones superiores de la sala. Allí, parcialmente oculto, un hombre ajustaba lo que parecía ser un rifle de precisión. Todo ocurrió en fracciones de segundo. García Harfuch se lanzó hacia el juez Velázquez,
derribándolo de su estrado justo cuando un disparo silenciado impactó en el respaldo de la silla judicial. Los cristales de la ventana lateral estallaron simultáneamente cuando un segundo disparo, proveniente del exterior, atravesó el ventanal. ¡Francotirador!, gritó uno de los escoltas, mientras la sala se sumía en el pánico total. Aprovechando la confusión, uno de los falsos guardias arrojó un objeto pequeño al centro de la sala. No era una granada convencional, sino un dispositivo de humo mezclado con un agente desorientador. El humo comenzó a expandirse rápidamente, dificultando la visión y provocando tos entre los presentes. García Harfuch, con años de entrenamiento táctico, comprendió el plan al instante. No venían a matarlo, sería demasiado obvio después de sus acusaciones públicas. Venían a secuestrarlo, a hacerlo desaparecer para siempre. Con un movimiento rápido, agarró al juez Velázquez del cuello de la toga. «Tú y yo saldremos juntos de aquí», le susurró al oído, usando al magistrado como escudo humano y garantía. «Suélteme», se resistió el juez, pero García Harfuch lo sujetó con más fuerza. «Si sus amigos del CJNG quieren llevarme, tendrán que llevarnos a ambos», respondió, arrastrándolo hacia una puerta lateral que conocía del reconocimiento previo del edificio. Los disparos comenzaron a resonar en la sala. El equipo de seguridad de García Harfuch respondía al fuego de los atacantes, mientras intentaban mantener un perímetro de protección. La situación se había convertido en una batalla campal en el corazón del sistema judicial mexicano. A través del humo, García Harfuch distinguió a su esposa Marcela, siendo escoltada hacia una salida segura por uno de sus guardias. Al menos, ella estaría a salvo. «Esto es un error», balbuceó el juez, mientras era arrastrado por pasillos secundarios. «No sabe con quién se está metiendo, secretario». «Al contrario», respondió García Harfuch sin detener su avance. «Ahora lo sé perfectamente. La pregunta es, ¿sabe usted para quién trabaja realmente? ¿O solo es otro peón desechable?». El rostro del juez se contrajo en una mueca de desconcierto. ¿De qué está hablando? Su contacto en el CJNG, Antonio Oseguera, ¿sabía que fue capturado hace 48 horas en una operación encubierta? ¿Que ha estado colaborando con nosotros desde entonces? El juez palideció visiblemente. «Está mintiendo. Es imposible. Tan imposible como que el juez más respetado del circuito federal sea un simple títere del narcotráfico», replicó García Harfuch, llegando a un elevador de servicio. Mientras forzaba al juez a entrar, su teléfono vibró con un mensaje cifrado. «Protocolo Águila activado. Paquete seguro en 5 minutos». Protocolo Águila era el nombre clave para una extracción de emergencia. Alguien en las altas esferas había anticipado esta situación y preparado una vía de escape. El reloj marcaba exactamente 7 minutos desde que los falsos guardias nacionales habían irrumpido en la sala. 7 minutos que habían cambiado completamente el escenario. Mientras el elevador descendía hacia el estacionamiento subterráneo, García Harfuch mantuvo firme su agarre sobre el juez Velázquez. El magistrado que había entrado a la sala con toda la arrogancia del poder judicial ahora temblaba como un novato en su primer tiroteo. «¿Quién lo ordenó?», preguntó García Harfuch con voz calmada, contrastando con la tensión del momento. «No sé de qué habla», intentó resistir el juez. «La trampa, la audiencia falsa, los documentos falsificados. Esto va más allá del CJNG. Alguien dentro del gobierno está coordinando con ellos». El juez guardó silencio, pero su mirada delataba que García Harfuch había dado en el clavo. Las puertas del elevador se abrieron en el tercer subsuelo, un área restringida del estacionamiento. Un vehículo blindado con los cristales polarizados esperaba con el motor encendido. Junto a él, 3 agentes con el distintivo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. «Secretario García Harfuch», saludó uno de ellos formalmente. «El paquete está asegurado. Tenemos 5 minutos para la extracción». García Harfuch empujó al juez hacia los agentes. «Asegúrenlo. Es testigo clave en la Operación Justicia Limpia». «No pueden detenerme», protestó Velázquez. «Soy un juez federal». «Era», corrigió García Harfuch. «Ahora es solo un sospechoso de vínculos con la delincuencia organizada, corrupción y abuso de autoridad».
Mientras los agentes introducían al juez en el vehículo, García Harfuch tomó un teléfono satelital seguro que le ofrecieron. Marcó un número memorizado. «Águila en vuelo», reportó cuando contestaron. «El nido estaba comprometido, pero el polluelo está asegurado». «Recibido», respondió una voz femenina que reconoció como la de la presidenta Sheinbaum. «Proceda con fase 2. La tormenta se aproxima». García Harfuch cortó la comunicación y miró hacia arriba, donde el caos continuaba en las plantas superiores del Palacio de Justicia. Lo que había comenzado como una trampa para acabar con él, se había convertido en el primer paso de la operación más ambiciosa contra la corrupción judicial en la historia reciente de México. «Es hora de irnos», indicó a su equipo. «El verdadero trabajo apenas comienza». La sala de crisis en Palacio Nacional, ubicada 2 niveles bajo tierra, era una fortaleza tecnológica inexpugnable, construida durante la administración anterior y reforzada por el gobierno de Sheinbaum. Combinaba seguridad militar con tecnología de punta. Las paredes, recubiertas con aleaciones especiales, bloqueaban cualquier intento de espionaje electrónico. El aire entraba filtrado por sistemas que detectaban hasta las partículas más diminutas de agentes químicos o biológicos. 24 pantallas de ultra alta definición cubrían la pared principal, mostrando transmisiones simultáneas desde diferentes puntos del país. Cámaras de seguridad, drones de vigilancia, mapas de calor de actividad criminal, análisis en tiempo real de redes sociales y comunicaciones interceptadas. Todo el pulso de México, monitorizado segundo a segundo. La presidenta Claudia Sheinbaum permanecía de pie frente a la pantalla central, donde se reproducía en tiempo real el caos en el Palacio de Justicia. A pesar de su estatura menuda, proyectaba una autoridad inquebrantable. Su característico traje sastre gris oscuro y el cabello recogido en un moño severo reforzaban su imagen de estadista en control, aunque el ligero temblor en su mano derecha delataba su tensión interna. «Informe completo. Ahora», ordenó, dirigiéndose a los 12 altos funcionarios sentados alrededor de la mesa ovalada de roble mexicano. La general Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, una mujer de 60 años con décadas de experiencia en seguridad pública, se levantó con un tablet en mano. Su uniforme impecablemente planchado contrastaba con las ojeras prominentes que evidenciaban noches sin dormir. «Señora Presidenta, confirmamos que la audiencia contra el secretario García Harfuch fue una emboscada perfectamente orquestada», comenzó, deslizando su dedo por la pantalla para proyectar documentos en las pantallas laterales. «El juez Alberto Velázquez Dorantes ha estado recibiendo depósitos mensuales en cuentas de Islas Caimán y Singapur. Solo en los últimos 3 meses documentamos transferencias por un valor aproximado de $4.3 millones. ¿Origen?», preguntó secamente Sheinbaum. «Múltiples empresas fantasma vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa. Específicamente, operaciones asociadas a la facción de Los Chapitos». Un murmullo recorrió la sala. La rivalidad entre cárteles era conocida, pero que ambas organizaciones financiaran simultáneamente al mismo juez era algo sin precedente. ¿Y cómo es posible que nadie detectara esto antes? La voz de la presidenta llevaba un filo cortante. ¿Para qué tenemos un Centro Nacional de Inteligencia con presupuesto de miles de millones si no pueden detectar a un juez corrupto? Un silencio tenso invadió la sala. Los presentes intercambiaron miradas incómodas, hasta que un hombre mayor se levantó desde el extremo opuesto de la mesa. El general Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, veterano de inteligencia militar con 40 años de carrera, era respetado incluso por sus detractores. Su rostro curtido por el sol y cicatrizado por una antigua herida de bala lo hacía parecer siempre severo, incluso cuando sonreía, algo que ocurría raramente. «Señora Presidenta, lo detectamos hace exactamente 6 semanas, 2 días y 4 horas», precisó con su característico tono metódico. El informe clasificado UX7T8-9 detalla cada transacción, cada reunión clandestina, cada comunicación del juez Velázquez
con operadores de los cárteles. ¿Y ese informe llegó a mi escritorio? El desconcierto en el rostro de Sheinbaum era genuino. No, señora presidenta, por indicaciones expresas del secretario García Harfuch, respondió Martínez, activando en la pantalla central un documento con la firma del propio García Harfuch. Cito textualmente su instrucción: información de máxima sensibilidad, no escalar a niveles superiores hasta confirmación de infiltraciones en círculo presidencial. Operación Justicia Limpia en fase preliminar. Sheinbaum se dejó caer en su silla presidencial, procesando la información. ¿Me está diciendo que mi secretario de Seguridad ha estado conduciendo una operación clandestina de esta magnitud sin mi conocimiento directo? Su voz mezclaba incredulidad e indignación. Por su propia seguridad, señora presidenta, intervino Ernestina Godoy Ramos, la fiscal general de la República, una mujer de constitución robusta y mirada penetrante, conocida por su incorruptibilidad. El secretario García Harfuch descubrió patrones alarmantes en resoluciones judiciales de los últimos 18 meses, no solo en la capital, sino en todo el circuito federal. La fiscal activó un mapa de la República Mexicana en la pantalla principal. Decenas de puntos rojos parpadeaban en distintas ciudades. Cada punto representa un juez o magistrado con patrones de resolución estadísticamente imposible, explicó. Liberaciones de criminales de alto perfil por tecnicismos, concesiones de amparos contra órdenes de aprehensión bien fundamentadas, invalidación sistemática de pruebas en casos de narcotráfico. García Harfuch identificó una red de al menos 54 jueces federales, 17 magistrados y 23 funcionarios judiciales de alto nivel, todos aparentemente coordinados. «¡Mío!», murmuró la presidenta, observando el mapa salpicado de rojo. Era peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. ¿Y por qué no confió en mí? Soy la maldita presidenta de México. El general Martínez intercambió una mirada significativa con la fiscal antes de responder. Porque las filtraciones venían de muy cerca, señora presidenta, de su círculo inmediato. El rostro de Sheinbaum se ensombreció. Su cuerpo entero se tensó visiblemente. ¿Quién? Un silencio espeso, casi asfixiante, envolvió la sala. Finalmente, la fiscal Godoy se acercó con una tableta sellada con sistema biométrico. Colocó su pulgar en el lector y luego se lo ofreció a la presidenta. «Creo que debe verlo usted misma, señora presidenta». Sheinbaum activó el dispositivo con su propia huella dactilar. Las pantallas de la sala se oscurecieron automáticamente, dejando solo activa la tableta, cuyo contenido solo ella podía ver. A medida que revisaba el documento, su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, incredulidad, dolor y finalmente una fría determinación que congeló sus facciones. «Jaime Álvarez», pronunció finalmente, con voz apenas audible. No necesitaba añadir más. Todos los presentes sabían quién era. Su jefe de asesores, amigo personal desde la universidad, padrino de su hija, arquitecto de su estrategia política durante más de 20 años, el hombre que había estado a su lado en cada momento crucial de su carrera. «¿Están completamente seguros?», preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Confirmado por 3 fuentes independientes», asintió el general Martínez. «Análisis financiero forense, intervención autorizada de comunicaciones y un testigo cooperador dentro de la organización criminal. Las transferencias a sus cuentas en Panamá y Luxemburgo coinciden exactamente con las fechas de las filtraciones operativas más sensibles, incluyendo el atentado fallido contra García Harfuch en 2020. La presidenta cerró los ojos momentáneamente, asimilando la magnitud de la traición. Cuando los abrió, su mirada había adquirido la dureza del acero templado. «¿Dónde está ahora?» «En su despacho en Palacio Nacional, señora presidenta», respondió el jefe del Estado Mayor Presidencial. «Lo tenemos bajo vigilancia discreta desde hace 72 horas. No sospecha nada». Sheinbaum se levantó, irguiéndose con toda la autoridad de su investidura. «Procedan con la detención, con discreción absoluta, pero sin contemplaciones. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera mi familia elegida». Su voz flaqueó ligeramente al final.
el único indicio visible del dolor personal que le causaba la orden. En ese momento, una de las pantallas mostró un vehículo blindado llegando a la base militar Santa Lucía. García Harfuch escoltaba al juez Velázquez, esposado y visiblemente abatido, hacia un edificio de máxima seguridad. ¿Y ahora qué sigue, señora presidenta?, preguntó la secretaria de Gobernación. Sheinbaum caminó lentamente hacia la ventana blindada que ofrecía una vista elevada del Zócalo, el corazón de México, la Plaza de la Constitución, llena de turistas y ciudadanos que continuaban con sus vidas, ignorantes del terremoto político que se gestaba bajo sus pies. Ahora, respondió con una firmeza renovada, viene la parte más difícil. Tenemos que extirpar el cáncer sin matar al paciente. El país necesita saber la verdad, pero de forma controlada. Si revelamos de golpe la magnitud de la corrupción judicial, podríamos generar una crisis constitucional sin precedente. Tenemos una estrategia para eso, intervino el secretario de Comunicación, desplegando en las pantallas un detallado plan de comunicación. García Harfuch aparecerá públicamente como detenido. Mantendremos esa narrativa durante 48 horas, mientras completamos los arrestos y aseguramientos. Después, revelaremos gradualmente la operación como lo que realmente es, la mayor acción contra la corrupción en décadas, un catalizador para la reforma judicial que el país ha necesitado durante generaciones, añadió la fiscal Godoy. ¿Será un terremoto político?, murmuró la presidenta, observando la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, símbolos centenarios que habían sobrevivido revoluciones, guerras y desastres naturales. Uno necesario, señora presidenta, respondió el general Martínez, colocándose a su lado. La única forma de reconstruir es derribando lo que está podrido hasta los cimientos. Sheinbaum asintió lentamente, su mirada fija en el enorme asta bandera, donde el lábaro patrio ondeaba majestuoso, ajeno a las tormentas políticas. Activen el protocolo Águila Nocturna, ordenó finalmente. Quiero informes cada 30 minutos y preparen una cadena nacional para mañana a las 21:00 horas. México merece saber que esta vez la justicia no será negociable. El búnker subterráneo de interrogatorios de la base militar Santa Lucía había sido diseñado para resistir incluso impactos directos de armamento pesado. Situado 40 metros bajo tierra, el complejo herméticamente sellado contaba con su propio sistema de aire, agua y electricidad, capaz de operar de manera autónoma durante meses. Solo una docena de personas en todo México conocía su existencia. El juez Alberto Velázquez Dorantes estaba sentado en una silla metálica atornillada al suelo de concreto pulido. La habitación, un cubo perfecto de 6 metros por lado, carecía de ventanas y solo tenía una puerta blindada de acero. La iluminación, demasiado brillante y dirigida específicamente hacia el rostro del detenido, era parte del protocolo de desorientación sensorial. Las esposas de titanio reforzado, diseñadas para criminales de alto riesgo, parecían excesivas para un hombre de 58 años con sobrepeso evidente y una constitución física mediocre. Sin embargo, García Harfuch sabía que los criminales más peligrosos no siempre tienen el aspecto de tales. A veces llevan togas, trajes costosos y cuentan con doctorados honoris causa. El secretario de Seguridad observaba al juez a través de un cristal unidireccional, estudiando cada microexpresión, cada tic nervioso, cada movimiento inquieto. Llevaba haciéndolo exactamente 17 minutos, el tiempo óptimo según los manuales de interrogatorio psicológico para incrementar la ansiedad del sujeto. ¿Listo?, preguntó la coronel Vega, especialista en interrogatorios avanzados, quien permanecía a su lado con una carpeta de documentos clasificados. García Harfuch asintió. «Es hora». Tomó un expediente de cubierta roja y entró a la sala. El juez Velázquez intentó mantener su expresión altiva, pero el ligero temblor en su labio inferior delataba su estado emocional. «Buenas tardes, su señoría», saludó García Harfuch con deliberada formalidad, tomando asiento frente a él. «¿O debería decir, Alberto? Creo que podemos prescindir de los títulos, dadas las circunstancias». Colocó una botella de agua sin etiqueta sobre la mesa. «¿Agua? Debe estar sediento después de nuestra aventura». El juez ignoró la oferta
irguiéndose con lo que quedaba de su dignidad profesional. La toga había sido reemplazada por un mono naranja sin distintivos, haciendo que luciera sorprendentemente vulnerable. Esto es completamente ilegal. Soy un juez federal con fuero constitucional. No pueden detenerme sin una orden judicial y un juicio de procedencia en el Congreso. García Harfuch sonrió ligeramente, mostrando una calma estudiada. La ironía es deliciosa, ¿no cree? Un juez preocupado por la legalidad, después de haber pervertido el sistema judicial durante años, abrió el expediente con deliberada lentitud. Además, técnicamente no está detenido. Está bajo protección federal tras haber sido rescatado de un intento de secuestro. Al menos, esa es la versión oficial por ahora. No sabe con quién se está metiendo. Intentó amenazar Velázquez, aunque su voz carecía de la autoridad que había mostrado horas antes en su estrado. Hay personas muy poderosas que... ¿Que qué, Alberto?, interrumpió García Harfuch. ¿Que me harán desaparecer? ¿Que me matarán? Ya lo intentaron. ¿Recuerda? 414 disparos en Paseo de la Reforma. Y aquí estoy. García Harfuch se inclinó ligeramente hacia adelante, invadiendo el espacio personal del juez. Pero no estamos aquí para hablar de mí. Estamos aquí para hablar de usted, de su impresionante doble vida. Comenzó a extraer fotografías del expediente, colocándolas metódicamente sobre la mesa. Alberto Velázquez Dorante, nacido en Texcoco, Estado de México, el 17 de septiembre de 1966, hijo de un profesor universitario y una ama de casa. Graduado con honores de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1989, maestría en Columbia, doctorado en Barcelona, carrera judicial impecable hasta 2012. Hizo una pausa significativa. Y luego, el cambio. El juez observaba las fotografías de su vida con expresión inmutable, pero un ligero tic en su ojo izquierdo delataba su nerviosismo creciente. 3 hijos. Adrián, estudiante de posgrado en Stanford. Montserrat, en Sciences Po de París. Y Diego, en Wharton. Educaciones carísimas. García Harfuch colocó 3 fotografías más. Una esposa oficial, Magdalena, viviendo en Polanco, y una pareja extraoficial, Carolina, de 27 años, en un penthouse de Santa Fe que cuesta 12 millones de pesos. El tic en el ojo del juez se intensificó. Propiedades no declaradas, una villa en Puerto Vallarta, un apartamento en Cancún, un chalet en Vail, Colorado, y un piso en Madrid, barrio Salamanca. García Harfuch continuó colocando documentos. En total, propiedades valoradas en aproximadamente 7.8 millones de dólares. Bastante impresionante para un servidor público con un salario de 183,000 pesos mensuales, incluso considerando sus 32 años de servicio. No sé de dónde saca esas cifras, intentó defenderse Velázquez. Tengo inversiones legítimas, herencias familiares. García Harfuch soltó una breve risa seca, mientras sacaba más documentos. ¿Se refiere a la herencia de su tía Eulalia? Curioso que una mujer que vivió toda su vida como empleada doméstica pudiera dejarle repentinamente 2 millones de dólares en 2015. Más curioso aún que coincida exactamente con su primera resolución, favoreciendo al cártel de Sinaloa en el caso Beltrán Leiva. El rostro del juez palideció visiblemente. Lo más interesante, su señoría es el patrón. García Harfuch desplegó un diagrama complejo que conectaba fechas de resoluciones judiciales con transferencias bancarias. Cada vez que usted archivaba un caso contra el CJNG o el cártel de Sinaloa, misteriosamente recibía depósitos en sus cuentas offshore. En total, aproximadamente 28 millones de pesos en sobornos durante los últimos 4 años. Esas son acusaciones sin fundamento, respondió Velázquez, pero su voz había perdido firmeza. Cualquier coincidencia temporal entre mis resoluciones y esas supuestas transferencias es precisamente eso, coincidencia. García Harfuch extrajo un último conjunto de fotografías, tomadas con teleobjetivo de alta potencia. Mostraban al juez Velázquez reuniéndose con conocidos operadores del narcotráfico en restaurantes discretos, hoteles de lujo y propiedades privadas. Esta es mi favorita, señaló una imagen donde el juez estrechaba la mano de un hombre corpulento de unos 40 años.
Usted y Antonio Oseguera Cervantes, hermano de El Mencho, en la terraza del restaurante Pujol, hace exactamente 14 días. Supongo que no estaban discutiendo sobre gastronomía mexicana contemporánea. El juez contempló las imágenes en silencio, su fachada de dignidad desmoronándose visiblemente. Alberto, dijo García Harfuch, suavizando ligeramente su tono, tengo todo, absolutamente todo. Las transferencias a sus cuentas en Islas Caimán, Hong Kong y Luxemburgo, las propiedades a nombre de su hermana en San Diego y su cuñado en Portugal, las grabaciones de sus conversaciones con los Oseguera Cervantes y los enlaces de los Chapitos. Hizo una pausa estratégica. La pregunta ahora es, ¿quién orquestó específicamente la trampa de hoy? ¿Quién está tan desesperado por detener nuestra investigación sobre la red de jueces corruptos? El rostro del juez Velázquez se transformó, la máscara de arrogancia judicial desapareciendo completamente, reemplazada por la expresión de un hombre que comprende que está atrapado sin escapatoria. No lo entiende, secretario, dijo finalmente, inclinándose hacia adelante y bajando la voz como si temiera ser escuchado, a pesar de estar en una habitación evidentemente monitoreada. No es solo un cártel, no es solo corrupción común, es todo el sistema, un sistema dentro del sistema. Si yo caigo, caemos todos. ¿Todos? Jueces, fiscales, políticos de todos los partidos, incluso gente cercana a usted, secretario, muy cercana. El juez lo miraba ahora con una mezcla de resignación y desesperación. ¿Cree que soy el pez gordo? Solo soy un engranaje, reemplazable, prescindible. García Harfuch mantuvo su expresión imperturbable, aunque internamente procesaba cada palabra con precisión analítica. Dame un nombre lo suficientemente importante que valga tu libertad. El juez pareció considerar la oferta por un largo momento, analizando mentalmente sus opciones, calculando probabilidades de supervivencia. Miró hacia el espejo unidireccional, luego hacia las cámaras en el techo y finalmente hacia la puerta blindada. Si hablo, estoy muerto, murmuró. No solo yo, mi familia, mis hijos. Puedo ofrecerte protección, respondió García Harfuch. Programa completo de testigos protegidos, nueva identidad, reubicación internacional, seguridad permanente para tu familia. Pero necesito un nombre que justifique ese nivel de inversión. Velázquez cerró los ojos, visiblemente atormentado por la decisión. Cuando los abrió, había una resolución fatalista en su mirada. Se inclinó hasta que sus labios quedaron a centímetros del oído de García Harfuch y susurró un nombre: Martín Segovia. García Harfuch mantuvo su expresión neutra con esfuerzo supremo, pero su pulso se aceleró instantáneamente. Martín Segovia Riverol era mucho más que su subsecretario de Seguridad Pública. Era su mentor, quien lo había reclutado personalmente para la Policía Federal 15 años atrás. El hombre que le había enseñado casi todo lo que sabía sobre inteligencia y operaciones tácticas. Su confidente, su mano derecha, el padrino de su hijo menor. Necesito más que un nombre, respondió con voz controlada, disimulando el impacto emocional de la revelación. Necesito pruebas concretas, detalles específicos, algo que pueda corroborarse independientemente. Las tendrá, afirmó el juez, adoptando repentinamente un tono colaborativo, como si hubiera cruzado definitivamente al otro lado. Segovia ha sido el arquitecto invisible de todo el sistema durante más de una década. Él no recibe órdenes, las da. No es un simple intermediario, es el diseñador de la estructura completa. Él coordina qué jueces manejan qué caso, asegurándose de que los expedientes sensibles lleguen a las manos correctas. Él determina qué órdenes de aprehensión prosperan y cuáles se congelan eternamente en recursos procesales. Él decide quién vive y quién muere en el sistema judicial mexicano. El juez hablaba ahora con fluidez, como si un dique interno se hubiera roto. Tiene un archivo. Lo llama el seguro. Documentos, grabaciones, fotografías que comprometen a más de 200 funcionarios de todos los niveles. Lo mantiene en una caja de seguridad en Suiza y en un servidor encriptado con acceso satelital. Si algo le sucede, el contenido se libera automáticamente. García Harfuch procesaba cada palabra,
contrastándola con patrones que había observado a lo largo de los años. Piezas que nunca habían encajado comenzaban a formar una imagen coherente y aterradora. Si lo que dices es cierto, ¿por qué me lo revelas ahora? Segovia tiene el poder para hacer que desaparezcas permanentemente. García Harfuch estudió detenidamente la reacción del juez. ¿Por qué traicionar a alguien tan poderoso? El juez Velázquez soltó una risa amarga, cargada de resignación. Porque ya estoy muerto de cualquier manera, secretario. Si no me matan ustedes por corrupción, lo harán ellos por haberme dejado capturar. Mi única esperanza es un acuerdo de testigo protegido, nueva identidad, nuevo país, lejos de todo esto. Hizo una pausa y añadió con voz quebrada, y protección para mis hijos. Ellos no tienen la culpa de las decisiones de su padre. García Harfuch estaba a punto de responder cuando la puerta blindada se abrió violentamente. Un escuadrón táctico de 6 elementos de la Guardia Nacional irrumpió con rifles de asalto en posición de combate. «Secretario Omar Hamid García Harfuch», gritó el líder del escuadrón, un coronel de rostro impasible. Por orden directa del Ejecutivo Federal, queda detenido por los delitos de secuestro agravado de un funcionario judicial, abuso de autoridad, violación de procedimientos y obstrucción de la justicia. García Harfuch no opuso resistencia, mientras 2 elementos lo obligaban a ponerse de pie y le colocaban esposas tácticas de fibra de carbono. Su mirada se cruzó momentáneamente con la del coronel Vega, intercambiando un mensaje silencioso que solo ellos comprendían. El juez Velázquez no pudo contener una sonrisa triunfal mientras observaba la escena. 7 minutos, murmuró con satisfacción apenas contenida. Te lo advertí en la sala. 7 minutos bastarían para invertir nuestras posiciones. Lo que el juez no sabía, ni podía imaginar, era que las cámaras ocultas del búnker habían estado transmitiendo cada palabra, cada confesión, cada delación, directamente a un centro de mando especial en Palacio Nacional. Tampoco sabía que el nombre que había revelado acababa de desencadenar la fase más crítica de la Operación Justicia Limpia. García Harfuch, mientras era escoltado fuera del búnker, mantuvo su expresión inescrutable. En su mente repasaba las palabras que su abuelo, el general García Barragán, le había dicho cuando era niño. A veces, Omarcito, para ganar una guerra hay que perder algunas batallas e incluso fingir que has sido derrotado. La noticia de la detención del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana explotó como una bomba mediática, desatando un tsunami informativo sin precedente. Los principales noticieros interrumpieron su programación regular para mostrar una y otra vez las imágenes que convulsionaron al país. Omar García Harfuch, el hombre que había sobrevivido a un brutal atentado con más de 400 disparos en 2020 y que se había convertido en símbolo de la lucha inquebrantable contra el crimen organizado, esposado y escoltado por un contingente de la Guardia Nacional. Información de último momento, anunciaba Denise Mayerker, una de las periodistas más respetadas del país, con visible desconcierto en su expresión. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha sido detenido hace aproximadamente 1 hora, acusado de secuestro agravado contra un juez federal y otros delitos graves. Tenemos imágenes exclusivas del momento exacto de su detención. La pantalla mostraba a García Harfuch siendo introducido en un vehículo blindado tipo Sandcat. Su rostro, inexpresivo y sereno a pesar de las circunstancias, contrastaba dramáticamente con la confusión general. Según fuentes de la Fiscalía General, García Harfuch habría secuestrado al juez Alberto Velázquez durante una audiencia judicial esta mañana, desatando un tiroteo dentro del Palacio de Justicia que dejó al menos 3 heridos. La presidenta Sheinbaum ha convocado a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad, pero hasta el momento no ha emitido declaraciones oficiales. En las redes sociales, la tormenta digital era aún más intensa. Los hashtags Pretty García Harfuch detenido, Pretty Golpe de Estado y Petite Crisis en México se convertían en tendencia global en cuestión de minutos. Las teorías conspirativas florecían exponencialmente, que García Harfuch había intentado dar un golpe de Estado,
que había sido descubierto colaborando secretamente con el cártel de Sinaloa, que la presidenta Sheinbaum lo había sacrificado para apaciguar al gobierno de Estados Unidos tras las recientes tensiones por el fentanilo. Mientras la opinión pública se convulsionaba y los analistas políticos especulaban frenéticamente en mesas de debate televisivas, la verdadera operación se desarrollaba meticulosamente lejos del escrutinio público. A 87 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en un hangar discreto de la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, García Harfuch ya no llevaba esposas. Vestido con un traje táctico negro de última generación, repleto de equipamiento especializado, coordinaba con precisión milimétrica los detalles finales de lo que internamente se conocía como Operación Sombra. El hangar, aparentemente abandonado desde el exterior, albergaba un centro de operaciones ultramoderno desplegado en tiempo récord. 18 estaciones de trabajo con tecnología militar clasificada, 3 estaciones de comunicación satelital encriptada y una mesa central de estrategia con proyección holográfica tridimensional, mostrando en tiempo real los movimientos de diversos objetivos en todo el país. Alrededor de García Harfuch se congregaba un equipo de élite compuesto por 42 especialistas cuidadosamente seleccionados, todos con certificaciones de nivel Confianza A1 y juramentos especiales de confidencialidad. La mayoría provenía de las Fuerzas Especiales del Ejército, la Marina y la extinta Policía Federal, complementados por analistas de inteligencia, especialistas forenses y expertos en ciberoperaciones. Confirmación positiva, informó el coronel Elena Vega, mostrando imágenes satelitales térmicas en la pantalla principal. Objetivo primario en movimiento. Segovia abandonó su oficina en la Secretaría hace exactamente 17 minutos. Su convoy está tomando la autopista México-Cuernavaca a alta velocidad, evitando puntos de control regulares. García Harfuch estudió las imágenes con atención clínica. Martín Segovia, el hombre que había sido su mentor y mano derecha durante más de una década, ahora huía como un criminal. La traición personal dolía, pero García Harfuch había aprendido a compartimentar sus emociones, exactamente como anticipamos, comentó. El viejo zorro cree que tiene tiempo para limpiar evidencia y preparar su escape. El coronel Vega amplió la imagen, mostrando que el convoy de 3 vehículos blindados BMW X7 se dirigía a gran velocidad hacia el sur. Va a su rancho Los Encinos, confirmó García Harfuch. Siempre fue su refugio seguro. La general Rosa Isela Rodríguez, quien había llegado discretamente desde Palacio Nacional en un helicóptero sin identificación, se acercó al grupo estratégico. Su presencia confirmaba la gravedad del momento. La segunda persona más importante del gabinete de seguridad estaba ahora personalmente involucrada en la operación. La presidenta acaba de firmar todas las órdenes necesarias, informó, entregando a García Harfuch un sobre con el sello holográfico presidencial. Tienes autorización completa para la Operación Justicia Limpia, Omar. Recursos ilimitados, facultades extraordinarias temporales bajo el Protocolo de Seguridad Nacional XR7. García Harfuch abrió el sobre, verificando las firmas y los códigos de autenticación. Las órdenes otorgaban poderes que raramente se concedían a un solo funcionario en tiempos de paz. ¿Y el juez Velázquez?, preguntó, mientras asimilaba el alcance de su nueva autoridad. Trasladado bajo máxima seguridad a la base naval de Manzanillo, respondió la general. Completamente aislado, incluso del personal regular. Está cooperando plenamente desde que le mostramos las imágenes de su familia siendo discretamente evacuada a un lugar seguro. Ha comenzado a proporcionar nombres, fechas, cuentas bancarias, servidores encriptados. La red es mucho más extensa de lo que imaginábamos. García Harfuch verificó su reloj táctico. Habían pasado exactamente 4 horas y 22 minutos desde su aparente detención pública. El tiempo suficiente para que Segovia y sus cómplices comenzaran a cometer errores por desesperación. «Señor», intervino la capitana Sofía Mendoza, especialista en inteligencia financiera, desde su estación de trabajo. «Detectamos movimientos masivos en el sistema financiero. Segovia está liquidando activos a una velocidad extraordinaria.
En la última hora, ha transferido aproximadamente $40 millones desde cuentas en Singapur y Hong Kong hacia una serie de criptomonedas difíciles de rastrear. Cada transferencia es un nuevo clavo en su ataúd, comentó García Harfuch, satisfecho. Activen los protocolos Medusa. Quiero cada transacción documentada, cada movimiento financiero registrado. Cuando terminemos, no quedará un solo peso sin rastrear. ¿Estado de los demás objetivos?, preguntó a la sala en general. El coronel Vega activó un mapa digital tridimensional de la República Mexicana en el centro del hangar. Docenas de puntos parpadeaban en verde, amarillo y rojo. 19 jueces asegurados hasta ahora, reportó. 4 magistrados del Circuito Federal, 2 del Tribunal Electoral. 3 objetivos se dieron a la fuga, pero tenemos triangulación en tiempo real de sus teléfonos. El juez Montero se suicidó cuando nuestros equipos llegaron a su residencia en Monterrey. García Harfuch recibió la noticia del suicidio con un gesto sombrío. No había deseado muertes, solo justicia. Pero la corrupción judicial había alcanzado niveles tan insospechados que la limpieza sería inevitablemente traumática para el sistema. ¿Qué hay de la lista de narcopolíticos vinculados?, inquirió, dirigiéndose específicamente a la general Rodríguez. La secretaria de Gobernación activó una pantalla encriptada con reconocimiento facial. Solo ella y García Harfuch podían ver su contenido. Eso es lo más delicado, respondió con voz baja, a pesar de estar en un entorno seguro. La lista incluye 3 gobernadores en funciones, 11 senadores, más de 20 diputados federales y, hizo una pausa significativa, 2 ministros de la Suprema Corte. García Harfuch contuvo una expresión de asombro. Había sospechado infiltración en los poderes ejecutivo y legislativo, pero la Suprema Corte de Justicia representaba la última línea de defensa institucional del país. Su compromiso significaba una crisis constitucional sin precedente. La presidenta quiere proceder con extrema cautela en ese frente, continuó la general. Una purga tan extensa, especialmente en la Corte, podría desestabilizar completamente el equilibrio de poderes. García Harfuch asintió, comprendiendo perfectamente las implicaciones políticas y constitucionales. Por ahora, nos concentramos en Segovia y la cúpula judicial corrupta, decidió. Los políticos vendrán después, cuando tengamos la evidencia irrefutable y el país esté preparado para asimilar la magnitud de la crisis. En ese momento, un operador de comunicaciones se acercó con urgencia. Señor, hemos interceptado una llamada de Segovia. Está contactando directamente a un número satelital asociado a El Mencho. García Harfuch se tensó visiblemente. Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, era posiblemente el narcotraficante más peligroso y escurridizo de México. Una comunicación directa con él era extremadamente rara y significativa. Póngala en los altavoces. Grabación completa. El sistema de audio del hangar reprodujo la llamada en tiempo real. La voz de Segovia, normalmente controlada y profesional, sonaba agitada, casi frenética. Todo el operativo está comprometido. García Harfuch montó esto desde el principio. Velázquez ha sido capturado y probablemente ya está hablando. Necesito activar el protocolo Quetzal inmediatamente. La voz que respondió era áspera, con un marcado acento del occidente mexicano, presumiblemente perteneciente a Oseguera Cervantes. Te dije que lo eliminaras cuando tuviste oportunidad después del atentado fallido. Ahora todos estamos expuestos. Necesito protección para salir del país, insistió Segovia, su desesperación cada vez más evidente. Tengo información comprometedora que pueden usar como seguro contra el gobierno. Los servidores suizos, las cuentas en África, todo. Un silencio prolongado siguió a la petición, cargado de tensión inconfundible incluso a través de la comunicación electrónica. Finalmente, la voz rasposa respondió con una frialdad escalofriante. Ya no eres útil, Martín. Los negocios son negocios. Nosotros nos reacomodamos siempre. Tú eres prescindible. La llamada se cortó abruptamente, dejando un silencio sepulcral en el hangar. Los presentes intercambiaron miradas de asombro y preocupación. El CJNG acababa de abandonar a su activo más valioso en el gobierno federal.
Segovia acaba de convertirse en el hombre más aislado de México, comentó García Harfuch, con una sonrisa tensa, sin respaldo del cártel, sin protección institucional, y con nosotros cerrando el cerco. Se dirigió al centro de la sala, donde el mapa holográfico mostraba ahora la ubicación exacta del rancho Los Encinos en las afueras de Cuernavaca. Preparen los equipos tácticos. 3 helicópteros Black Hawk, 2 equipos Gopes terrestres, francotiradores de la Marina. Asaltaremos el rancho al amanecer. Mientras el personal se movilizaba, García Harfuch se apartó momentáneamente hacia una esquina privada del hangar. Extrajo de su bolsillo una fotografía desgastada y doblada. Él y Segovia, 15 años atrás. Ambos jóvenes agentes federales recién graduados de la academia, sonriendo a la cámara con el idealismo característico de quienes creen estar cambiando el mundo para mejor. ¿En qué momento te perdiste, Martín?, murmuró para sí mismo, estudiando el rostro joven y esperanzado del hombre que había sido su mentor y ahora era su presa. ¿Fue por dinero? ¿Por poder? ¿O simplemente porque el sistema es demasiado fuerte y tú demasiado débil? Guardó la fotografía y regresó a la mesa de operaciones, donde la planificación del asalto avanzaba a toda velocidad. Su expresión había recuperado la determinación inquebrantable que lo caracterizaba. El tiempo de la nostalgia había terminado. Ahora comenzaba la verdadera prueba. El cielo sobre Cuernavaca comenzaba a teñirse con los primeros tonos rosados y dorados del amanecer. La ciudad dormía ajena al drama que estaba a punto de desarrollarse en sus afueras. A 17 kilómetros del centro, oculto entre frondosas montañas cubiertas de vegetación tropical, el rancho Los Encinos se extendía majestuoso en un valle privado. La propiedad, valorada conservadoramente en $25 millones, era un complejo fortificado que incluía una mansión principal de estilo colonial de 2.800 metros cuadrados, 3 casas menores para invitados, establos para caballos pura sangre, un helipuerto privado y un lago artificial, todo rodeado por una barda perimetral de 4 metros de altura con sensores de movimiento, cámaras térmicas y alambre electrificado. Un pequeño ejército privado de aproximadamente 35 hombres armados patrullaba constantemente el perímetro y los puntos estratégicos internos. No eran simples guardias de seguridad, sino mercenarios entrenados, muchos exmilitares dados de baja por conductas cuestionables, otros desertores de unidades de élite seducidos por salarios 5 veces superiores a los que ofrecía el Estado. A 5 kilómetros de distancia, ocultos en la densidad del bosque, 3 helicópteros Black Hawk completamente negros, sin identificación oficial, permanecían con los motores en modo de espera. Eran máquinas de guerra modificadas para operaciones especiales, insonorizadas, con sistemas de visión nocturna avanzada y capacidad para transportar equipos tácticos completos. En el helicóptero principal, designado Águila 1, García Harfuch repasaba una última vez los detalles de la operación con su equipo de mando. Vestía un traje táctico negro de fibras especiales resistentes a impactos y cuchilladas, con placas de cerámica compuesta en los puntos vitales. No era el uniforme de un funcionario que supervisa desde la distancia, sino el de un operativo que participará directamente en la acción. Confirmación visual del objetivo principal, informó a través del sistema de comunicación encriptado, mientras observaba la propiedad mediante binoculares térmicos de última generación. Segovia está en la terraza este de la casa principal. Parece estar quemando documentos en una especie de incinerador portátil. Todos los equipos en posición, respondió el coronel Vega desde Águila 2. Francotiradores de la Marina con visual clara, desde 3 puntos elevados. Equipos Gopes han completado la infiltración perimetral. Drones Centinela, monitoreando comunicaciones y movimientos en tiempo real. García Harfuch verificó meticulosamente la hora en su reloj táctico. 6:14 am, exactamente 24 horas y 7 minutos, desde que el juez Velázquez había iniciado su farsa judicial, que pretendía humillarlo públicamente. El ciclo estaba a punto de cerrarse, pero no como el juez o Segovia lo habían planeado. Recuerden, dijo a todos los equipos a través del comunicador, prioridad absoluta es la captura con vida de Martín Segovia.
Necesitamos su testimonio y la información que posee. Autorización para uso de fuerza letal solo en caso de amenaza directa e inevitable a nuestros elementos. Recibió confirmaciones serenas, pero decididas de todos los líderes de equipo. Estos no eran operativos novatos, eran la élite de las fuerzas de seguridad mexicanas, seleccionados personalmente por su lealtad incuestionable y su integridad probada. En mi señal, indicó García Harfuch, esperando el momento preciso cuando la luz natural alcanzara el nivel óptimo para la operación. Los helicópteros mantenían su posición en silencio, protegidos acústicamente por el rugido constante de la selva tropical que despertaba con el nuevo día. 3, 2, 1. Ahora. Como un ballet letal perfectamente coreografiado, los eventos se desarrollaron simultáneamente. Los francotiradores neutralizaron con precisión quirúrgica a los guardias en las 4 torres de vigilancia, utilizando munición especializada no letal que los dejó inconscientes instantáneamente. Los equipos terrestres Gopes detonaron cargas controladas en 3 puntos estratégicos de la barda perimetral, creando brechas de acceso mientras neutralizaban los sistemas de alarma mediante inhibidores de frecuencia avanzados. Los 3 helicópteros Black Hawk ascendieron rápidamente y luego descendieron en formación triangular hacia el área central de la propiedad, con operativos de fuerzas especiales deslizándose por cuerdas de descenso rápido, mientras francotiradores adicionales mantenían cobertura desde las aeronaves. La operación avanzaba con precisión milimétrica hasta que un grito de alerta resonó en los comunicadores. Objetivo principal en movimiento. Segovia está corriendo hacia el helipad trasero. García Harfuch visualizó mentalmente el mapa de la propiedad que había memorizado. El helipad secundario estaba ubicado en la parte posterior de la mansión, parcialmente oculto por una arboleda decorativa, diseñado específicamente como ruta de escape discreta. «Yo me encargo», indicó por el comunicador mientras era el primero en tocar tierra desde su helicóptero. «Equipo Alfa, continúen con el aseguramiento de la casa principal y la recuperación de evidencia. Bravo y Charlie, perímetro y neutralización de resistencia». A diferencia de operativos anteriores donde supervisaba desde el centro de mando, esta vez era personal. García Harfuch avanzó con agilidad y precisión a través de los jardines exuberantes de la propiedad, esquivando estatuas neoclásicas y fuentes ornamentales. Sus años de entrenamiento táctico, combinados con un conocimiento íntimo de los movimientos y tácticas de Segovia, le daban una ventaja crucial. La propiedad era un laberinto diseñado deliberadamente para confundir a posibles intrusos, con caminos serpenteantes entre vegetación tropical densa, esculturas estratégicamente colocadas que servían como puntos de cobertura para defensores, y pequeños edificios auxiliares que podrían funcionar como puntos de resistencia. García Harfuch avanzaba con cautela táctica, consciente de que Segovia no era un criminal común, sino un estratega experimentado en seguridad nacional que conocía todos los protocolos y contraprotocolos. Al acercarse al claro donde se ubicaba el helipad privado, visualizó a su antiguo mentor intentando desesperadamente poner en marcha un helicóptero Bell 429 de lujo con distintivos civiles. A su lado, 2 guardaespaldas con equipo táctico completo mantenían posición defensiva, escaneando el área con rifles de asalto modificados. «¡Federal! ¡Bajen las armas!», ordenó García Harfuch con voz potente, tomando cobertura táctica tras un muro decorativo de piedra volcánica. La respuesta fue inmediata. Una ráfaga de disparos de alta velocidad impactó contra la piedra, enviando fragmentos volando en todas direcciones. García Harfuch respondió con precisión disciplinada, disparando ráfagas controladas de 3 tiros. El intercambio de fuego fue breve pero intenso, una danza mortal entre profesionales. En menos de 20 segundos, ambos guardias yacían heridos pero vivos en el suelo, neutralizados por impactos calculados en extremidades. «¡Se acabó, Martín!», gritó García Harfuch, avanzando con metodología táctica, su arma firmemente apuntada hacia la cabina del helicóptero. «El perímetro está asegurado. Tus comunicaciones bloqueadas. No hay salida». Dentro de la cabina del helicóptero,
que no lograba arrancar debido a los inhibidores de frecuencia, que afectaban también sus sistemas electrónicos, Martín Segovia finalmente comprendió la magnitud de su derrota. Su rostro, que García Harfuch había visto tantas veces exudando confianza y autoridad en reuniones de gabinete y operativos conjuntos, ahora mostraba la devastadora realización de un hombre que lo ha perdido todo. Lentamente, Segovia levantó las manos y descendió del helicóptero. A sus 57 años, aún mantenía el porte distinguido y la presencia imponente que lo habían convertido en una leyenda dentro de las fuerzas de seguridad. El traje impecable de 3 piezas que vestía, incluso en estas circunstancias extremas, contrastaba dramáticamente con el polvo y la tensión del momento. «Siempre fuiste el alumno ejemplar, Omar», dijo Segovia con una calma sorprendente mientras avanzaba con las manos en alto. «Demasiado recto, demasiado íntegro para tu propio bien. Sabía que si alguien podía derribarme, serías tú». García Harfuch mantuvo su arma apuntada con firmeza, a pesar de la tormenta emocional interna que generaba enfrentar al hombre que había sido su mentor, casi un segundo padre, durante tantos años. ¿Por qué, Martín? La pregunta contenía décadas de respeto traicionado, de confianza destruida. Lo tenías todo: respeto nacional, reconocimiento internacional, poder legítimo, un legado histórico en las instituciones de seguridad. ¿Por qué traicionarlo todo? Segovia rió amargamente, un sonido desprovisto de humor que resonó extrañamente en el claro del bosque. ¿Legado? ¿De qué sirve un legado cuando el sistema entero está podrido desde sus cimientos? Su mirada recorrió la propiedad lujosa a su alrededor. ¿Sabes cuánto me pagaba el gobierno después de 35 años de servicio? Menos de lo que cuesta uno solo de estos árboles importados de Japón. Hizo un gesto hacia un bonsái centenario que adornaba la entrada al helipad. El dinero del narcotráfico no es solo tentador, Omar. Es un tsunami imparable. Intenté nadar contra la corriente durante años hasta que comprendí la futilidad. México nunca cambiará. Los cárteles siempre encontrarán nuevos políticos para comprar, nuevos jueces para corromper. «Te equivocas, Martín», respondió García Harfuch, mientras equipos tácticos adicionales llegaban al helipad, asegurando el perímetro. «El sistema no es inmutable. Cambia cuando hombres y mujeres buenos se mantienen firmes, cuando decidimos que la integridad no es negociable». Mientras pronunciaba estas palabras, sentía su peso y su verdad resonando más allá del momento presente. No era retórica vacía, era la esencia de su propia misión personal. Segovia fue esposado y asegurado con precisión profesional. En sus bolsillos, los agentes encontraron 3 pasaportes con identidades falsas, pero perfectamente elaborados, tarjetas de crédito internacionales bajo nombres distintos y un dispositivo USB encriptado con tecnología militar. «Te están usando, Omar», dijo Segovia mientras era escoltado hacia un vehículo blindado. «Cuando ya no les seas útil, te desecharán como a mí. Así funciona el verdadero poder en México». García Harfuch no respondió. Las palabras de Segovia, cargadas de cinismo, representaban exactamente la mentalidad que había permitido que la corrupción se normalizara durante generaciones en las instituciones mexicanas. Mientras el sol terminaba de elevarse sobre las montañas de Morelos, iluminando completamente la propiedad ahora asegurada por fuerzas federales, García Harfuch observó el desarrollo final del operativo. Equipos forenses especializados recuperaban documentos del incinerador. Técnicos en informática forense accedían a servidores ocultos y especialistas financieros catalogaban evidencia de transacciones millonarias. Los noticieros de todo México interrumpían nuevamente su programación regular. Las imágenes mostraban ahora a Martín Segovia, el poderoso subsecretario de Seguridad Pública y arquitecto invisible del sistema de corrupción judicial, siendo escoltado por agentes federales tras su detención en su rancho de Cuernavaca. En un giro sorprendente de los acontecimientos, anunciaba Denise Merker con evidente asombro, el gobierno federal ha revelado que la aparente detención del secretario García Harfuch formaba parte de una operación encubierta de inteligencia
para desmantelar una red de corrupción judicial sin precedentes que protegía a los principales cárteles del narcotráfico. Hasta el momento, se reporta la detención de 23 jueces federales, 7 magistrados y varios funcionarios de alto nivel. La operación, denominada Justicia Limpia, continúa desarrollándose en este momento en 14 estados del país. En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum ofrecía una conferencia de prensa extraordinaria, convocada con solo una hora de anticipación, flanqueada por su gabinete de seguridad, incluyendo a un García Harfuch visiblemente cansado, pero con la determinación intacta en su mirada. La mandataria se dirigía a la nación con una solemnidad inusual. Hoy, México da un paso histórico y doloroso, pero necesario, en la lucha contra la corrupción que ha permitido que la impunidad florezca durante demasiado tiempo, declaraba con firmeza inquebrantable. La Operación Justicia Limpia, concebida y ejecutada por el secretario García Harfuch y su equipo, apenas comienza. Quiero ser absolutamente clara. Ningún cargo, ninguna posición, ningún apellido, ninguna influencia estará por encima de la ley. La justicia mexicana está siendo recuperada para el pueblo de México. Mientras las cámaras captaban la determinación en el rostro de la presidenta y la reacción aprobatoria de los ciudadanos que se congregaban espontáneamente en el Zócalo capitalino, García Harfuch observaba desde un discreto segundo plano. Su teléfono vibró con un mensaje cifrado de su esposa. «Estamos a salvo, orgullosa de ti. Te esperamos cuando termines». El juez Alberto Velázquez, quien había iniciado todo con su arrogante intento de humillar públicamente a García Harfuch, ahora cooperaba activamente desde una instalación naval en la costa del Pacífico, proporcionando detalles minuciosos que permitirían desmantelar décadas de corrupción institucionalizada. Su familia había sido reubicada bajo protección federal y él mismo enfrentaría la justicia, pero con consideraciones especiales por su colaboración. 7 minutos. Ese había sido el tiempo que el juez Velázquez había mencionado con arrogancia en la sala judicial. 7 minutos que separaban su burla inicial del momento en que, según su plan, García Harfuch saldría esposado y humillado. Pero el destino y una planificación meticulosa habían invertido completamente el resultado. Mientras García Harfuch abandonaba discretamente Palacio Nacional por una puerta lateral, evitando a la prensa que clamaba por declaraciones adicionales, reflexionaba sobre lo que se había logrado y los enormes desafíos que aún quedaban por delante. La limpieza del sistema judicial mexicano no sería rápida ni indolora. Habrían resistencias poderosas, intentos de sabotaje y probablemente más traiciones por descubrir. Pero por primera vez en mucho tiempo existía una genuina esperanza de que la justicia en México podría ser algo más que una palabra vacía en los discursos oficiales. Al subir a su vehículo blindado, García Harfuch miró por última vez hacia el Palacio Nacional, el edificio desde donde se había gobernado México durante siglos. Pensó en su abuelo, el general controvertido, en su padre, el político de la vieja guardia, y en sí mismo, producto de una nueva generación decidida a romper con los ciclos de corrupción normalizados. El cambio real, murmuró para sí mismo mientras el vehículo se alejaba, comienza cuando dejamos de aceptar lo inaceptable como inevitable. Y con esa reflexión, Omar Hamid García Harfuch se dirigió hacia su próxima batalla en la interminable guerra por la justicia en México.